El crecimiento espiritual del cristiano hablando con Dios. Una de las disciplinas más descuidadas del cristiano es la oración. A muchos cristianos les cuesta orar. Muchos prefieren hacer muchas otras cosas, pero difícilmente orar. Pero la Biblia nos enseña acerca de la necesidad del creyente por la oración. Empecemos por el ejemplo de Jesús. En Marcos 1:35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Imagínense, si Jesús tenía la necesidad de orar, hablar con el Padre, ¿qué nos puede hacer pensar a nosotros como cristianos, seres humanos, que no necesitamos o que no debemos de hacer de la oración una prioridad? Sería algo que no tiene sentido. Después de que Jesús iniciaba su día con oración, iba a los lugares cercanos a hacer el ministerio. Más adelante lo dice en Marcos 1:39. Dice, y predicaba en la sinagoga de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. Jesús es nuestro máximo ejemplo. Si Él oró, tú y yo necesitamos orar. El Nuevo Testamento también enseña mucho acerca de la oración. En 1 Tesalonicenses 5:17, un versículo pequeño pero con una enseñanza enorme, dice, orad sin cesar. ¿Qué significa esa pequeña frase? Significa orar en todo momento, en todo tiempo. No hay mal momento para hablar con Dios. Es decir, que como cristianos debemos ser incansables para la oración. Jesús mismo lo enseñó en la parábola de la viuda y el juez injusto en Lucas 18:1, que dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Notemos que el énfasis que da Jesús es orar siempre y no desmayar. La parábola trata de una viuda que busca a un juez malvado para que le hiciera justicia. Aquel juez le ayudó a la viuda, pero para que no siguiera molestándolo. La viuda obtuvo lo que pedía. Ahora, imaginémonos pedirle a Dios, que no es como este juez malvado, sino que es santo, es bondadoso y es amoroso. ¿Cómo no va a contestar a las necesidades de quienes lo buscan, de quienes son sus hijos? Entonces, no debemos de olvidarnos de que le pedimos a un Dios perfecto, al Dios todopoderoso. También otro texto bíblico que nos habla acerca de la oración es Efesios 6:18, que dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Bueno, el texto es claro, la oración debe ser en todo tiempo, ¿no? Igual como 1 Tesalonicenses 5:17. Y debe ser una súplica. Notemos que en este texto bíblico se repite súplica 2 veces. Y súplica quiere decir un ruego, y eso es cuando nosotros nos estamos dirigiendo al Todopoderoso. Ningún cristiano puede pretender dirigirse a Dios ordenándole o exigiéndole que haga lo que Él quiere, lo que el cristiano quiere. Y esto es una aberración que se da en algunos círculos religiosos, pero hay que tener cuidado cómo dirigirnos a Dios en oración. Ruega, porque Él es el ser supremo y nosotros somos su creación, somos sus hijos, y Él responde de acuerdo a su voluntad. También dice este pasaje bíblico que debemos orar velando con toda perseverancia. Es decir, que no debemos ser inconstantes en la oración. Nuestra oración debe ser solo para Dios y no debemos de hacerlo en automático o de forma mecánica. Debemos de velar en ello, ser conscientes de que hablamos con Dios. La oración no debemos permitir que nuestra mente divague, sino ser consciente de que el Ser Supremo nos está escuchando y estamos hablando con Él, Dios Todopoderoso. Esa es una oración en el Espíritu y en verdad. De lo contrario, solamente estaríamos haciendo una oración con nosotros mismos, consigo mismo, y esa oración carece de poder. Pero también este versículo, siempre en Efesios 6:18, nos muestra los motivos de una verdadera oración. Dice, orar por todos los santos, termina. Claro, debemos orar por nuestras necesidades. Eso es una realidad.
Pero no solamente quedarnos ahí, porque sería una oración egoísta. Pablo pide que se suplique por la obra de Dios en la vida de los santos. ¿Y quiénes son los santos? Los demás hermanos. La Biblia nos llama que somos santos. Orar por las necesidades de los demás. Y es interesante que en el Antiguo Testamento el mismo profeta Samuel habla con mucha reverencia con respecto a orar por el pueblo. En 1 Samuel 12:23 dice, así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Entonces, da por un hecho que dejar de orar por los demás que nos rodean es un pecado. Es importante tener una lista de peticiones, de necesidades de las personas que nos rodean. Ora por tu iglesia, ora por tu pastor, ora por misioneros, ora por misiones alrededor del mundo, ora por tus vecinos, ora por tus amigos, ora por las autoridades y los gobernantes de este mundo. Es necesario orar por los demás. Otro pasaje bíblico, Colosenses 4:2 dice, perseverad en la oración, velando en ella con una acción de gracias. Que nunca falten tus oraciones, acción de gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho por ti. Dios te ha bendecido sin duda alguna. Si tú eres su hijo, si tú eres parte de la familia, de la fe, si tú eres un creyente genuino, Dios te ha bendecido. En medio de cualquier circunstancia, Dios está obrando. En medio de lo que de lo mal que parezca una situación, al final Dios saca lo mejor de ti y para ti. También Primera de Juan 3:22 nos menciona un aspecto muy importante con respecto a la oración. Dice este pasaje bíblico, y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Es interesante que la oración contestada es la que va acompañada de obediencia de parte del creyente. Claro, esto no significa que podemos torcer el brazo de Dios. Te obedezco y respóndeme. No, sino que se refiere a que el cristiano que anda en obediencia es alguien que anda íntimamente con Dios. Por lo tanto, conoce su voluntad y no va a pedir algo fuera de la voluntad de Dios, sino que se va a someter a la voluntad de Dios. Por eso dice Santiago 4:3, dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces, ese es un aspecto muy importante, muy importante. Andar en obediencia delante de Dios. Y sin duda alguna Dios bendice. Algunas recomendaciones para tu tiempo de oración. Primero, aparta un tiempo para hablar a solas con Dios. Sé intencional en ello. Determínalo, porque si no determinas el tiempo, el espacio, incluso el lugar, se te va a ir el día y nunca va a llegar la oportunidad o el momento para orar a Dios. También apunta tus peticiones para que no se te olviden. Debes tener un listado o un diario de oración. Eso es de mucha ayuda. Cuando tú apartas ese tiempo y vas a orar, tendrás muchas peticiones también que presentarle a Dios, siempre con acción de gracia. Aprovecha cada momento u oportunidad para orar donde estés. No importa si estás fuera de casa, no importa. Esa oración, aunque pueda ser corta, puede ser una oración de bendición también. Habla con Dios, no de manera mecánica o automática, sino rindiendo tu corazón delante de Él. Si no estás orando, empieza hoy. Comprométete con Dios a orar cada día y tener esa relación con Dios. Si tú quieres crecer espiritualmente, debes orar. Si no oras, difícilmente vivirás en el Espíritu. Sigamos el ejemplo de Jesús, quien oraba cada día, y sigamos los mandamientos de la oración para vivir una vida plena en el Espíritu.